Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos otro sábado más a la Iglesia Adventista Virtual. Esperamos de todo corazón que estéis bien y se acuerden que Dios nos dice que no nos preocupemos porque Él está con nosotros. Es nuestro deseo que disfruten del programa de hoy. ¿Están listos? Comencemos. Enfoque misionero. Emmanuel quería molestar a Aggie de 13 años durante el receso entre las clases de francés y física en la escuela adventista de Libreville, Gabón. Él sabía que Aggie tenía mal genio, así que comenzó diciendo cosas malas. Molesto, Aggie de inmediato abofeteó al muchacho en la mejilla. Eso no le gustó a Emmanuel y abofeteó de vuelta a Aggie. Ahora Aggie estaba furioso, golpeó a Emmanuel. Los chicos rodearon a los que peleaban. «No paren», gritaban, «déjenlos pelear». Un asistente llegó corriendo, haciendo que todos corrieran a sus asientos. Él separó a los dos muchachos. ¿Por qué pelean? Él me molestó, dijo Aggie. Él me golpeó, dijo Emmanuel. No deberían pelear, eso es para los animales, discúlpense. Como castigo, los muchachos debieron pasar 2 horas lejos de los demás, meditando sobre lo que habían hecho. Fueron 2 largas horas. Al cabo de un rato, Aggie susurró a Emmanuel. ¿Por qué eres malo conmigo? Yo solo bromeaba, respondió Emmanuel. Aggie deseó no haber perdido los estribos. Ese verano su abuelo lo envió a un campamento de conquistadores. El maestro de Biblia de Aggie también fue al campamento y hablaba en el culto matutino y en el vespertino. Al finalizar el campamento de 3 semanas, preguntó si alguien quería entregar su corazón a Jesús. Les contó cómo Jesús podía cambiar sus corazones. En vez de rabia, él podía darles paz y amor. Cuando Aggie lo escuchó, recordó su mal carácter. Recordó cómo lo hacía pelear y eso producía infelicidad a sus padres. Él quería cambiar y oró. «Señor, quiero seguirte». Luego Aggie se levantó y pasó al frente. La gente se sorprendió al verlo de pie. Su maestro de Biblia estaba feliz de que quisiera bautizarse. Después de su bautismo, cuando Aggie salió del río, se sintió igual que antes. Pensó que quizás ocurría algo milagroso, pero todo aún parecía normal. Pero a medida que pasaban los días, notó que ya no disfrutaba muchas cosas de antes. Sus amigos notaron que no se enojaba fácilmente como antes. Hace unos días, Emmanuel trajo unos papeles para vender en clases, y Aggie no quiso comprar. «No compraré nada hoy», dijo. «No me siento bien». «Vamos, compra uno», dijo Emmanuel. «No, no puedo», dijo Aggie. El rostro de Emmanuel se llenó de ira y abofeteó a Aggie. Pero Aggie no se enojó y se alejó tranquilamente. Estaba tan agradecido por la ayuda de Jesús. Sus días de mal carácter habían terminado. Jesús estaba cambiando su corazón. Hace 3 años, parte de la ofrenda del 13º sábado ayudó a construir una secundaria para 280 estudiantes de la ciudad de Aggie, en Gabón. Gracias por ayudar a cambiar vidas con sus ofrendas. Eso hace gran diferencia. Momentos musicales. Quema un fuego intenso en mi corazón. Arde un deseo hoy de predicar, de contar a todo el mundo lo que descubrí, la verdad que encontré del Dios que conocí, el mensaje que yo tengo recibí, por herencia que en el tiempo perduró. Hombres y mujeres que estudiaron la palabra, mostraron sus creencias sin temer espada. Esas verdades no callaré, con mi vida voy a anunciar. Yo creo solo lo que está escrito en la palabra, no creo que soy salvo solamente por la gracia, creo que solo es por Cristo.
sacrificio. Yo creo que es por la fe que soy justificado. Yo creo que mi Dios merece ser glorificado. Creo con mi mente y corazón, con el mismo amor de aquella generación. Hay un fuego intenso en mi corazón. Abre un deseo hoy de predicar, de contar a todo el mundo lo que descubrí, la verdad que encontré del Dios que conocí. El mensaje que yo tengo recibí, por herencia que en el tiempo perduró. Hombres y mujeres que estudiaron la palabra, mostraron sus creencias sin tener espada. Y esas verdades no callaré, con mi vida voy a anunciar. Creo solo lo que está escrito en la palabra. No creo que soy salvo solamente por la gracia. Creo que solo es por Cristo y su sacrificio. Yo creo que es por la fe que soy justificado. Yo creo que mi Dios merece ser glorificado. Creo con mi mente y corazón, con el mismo amor de aquella generación. Solo lo que está escrito en la palabra. Yo creo que soy salvo solamente por la gracia. Creo que solo es por Cristo y su sacrificio. Creo solo lo que está escrito en la palabra. Yo creo que soy salvo solamente por la gracia. Creo que solo es por Cristo y su sacrificio. Creo que es por la fe que soy justificado. Creo que mi Dios merece ser glorificado. Creo con mi mente y corazón, con el mismo amor de aquella generación. Tuyo soy.
en reverente adoración, el Santo Espíritu hablando al corazón. La iglesia avanza y se levanta a terminar su gran misión. Yo escucho a todos declarando en una canción: tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor, en la vida o en la muerte, tuyo soy. Tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor, en la vida o en la muerte, tuyo soy. Solo viviré por ti, solo moriré por ti. En la vida o en la muerte, tuyo soy. Solo viviré por ti, solo moriré por ti. En la vida o en la muerte, tuyo soy. Tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor, en la vida o en la muerte, tuyo soy. Tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor, en la vida o en la muerte, tuyo soy. Tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor, en la vida o en la muerte, tuyo soy. Tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor, en la vida o en la muerte, tuyo soy. Momentos de oración.
Hola, hola mis amigos, un saludo cordial para todos. Gracias porque podemos estar con vosotros una vez más, gracias a Dios. Hoy tenemos invitados nuevos para poder compartir y comentar la lección de escuela sabática. Estamos en la lección número 8 y hoy tenemos gente joven para comentar la lección. Tenemos de la iglesia de Tel de Hong Kong, tenemos a Sara. ¿Quieres saludar a tus amigos, Sara? Hola, ¿qué tal? Feliz sábado. Muy bien, y de la iglesia de Las Palmas de Gran Canaria tenemos a dos jóvenes más. Tenemos por un lado a Katy, que es la directora de jóvenes recién nombrada. Katy, ¿quieres saludar a tus amigos? Incluso hasta Cuba puede llegar tu saludo. Hola, un feliz sábado para todos, muchas bendiciones. Y para Johnny, que muy pronto se nos va a ir, pero bueno, Johnny, pues mira, antes de que te vayas, gracias por participar. ¿Quieres saludar a tus amigos? Claro, es un placer estar aquí. Feliz sábado a todos. Espero que podamos aprender todos un poquito más y que bueno, que siempre es bueno verlos otra vez antes de ir. Muy bien, muy bien. Pues vamos entonces a iniciar y para hacerlo, como siempre, vamos a tener una palabra de oración. Voy a pedirle a Sara que nos dirija en oración. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tú permites que nos congreguemos nuevamente para adorarte en tu día santo. Pedimos el derramamiento de tu Espíritu en este momento, que vamos a estudiar tu palabra y que realmente podamos contribuir con nuestras participaciones, opiniones y conclusiones al crecimiento espiritual de otras personas y al nuestro propio, Señor. Es lo que te pedimos y damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, para que nuestra lección, como siempre, sea más didáctica, voy a compartir pantalla de tal manera que podamos presentar el PowerPoint preparado donde está el bosquejo de nuestra lección. Ahí tenemos el título de nuestra lección, Ministrar como Jesús lo hizo. Y hay dos textos aquí que me parecieron interesantes. Uno es del Evangelio de San Mateo y otro es un pensamiento de Elena White. El primero de ellos, que tiene que ver con Mateo capítulo 9, versículo 36, dice la Biblia, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí ya encontramos una respuesta de cómo ministrar como Jesús lo hacía. Y el principio fundamental es que Jesús tenía compasión por las personas. Y ahora, este pensamiento del Ministerio de Curación de Elena White dice, solo el método de Cristo será el que dará resultado, el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía, sígueme. Así que con estos párrafos introductorios, podemos llegar a la conclusión de que debemos de ministrar como Jesús lo hacía, es decir, siguiendo el método de Jesús. Muy bien, la esencia de la lección número 8 tiene que ver con analizar el ministerio amoroso, compasivo de Jesús, orientado especialmente a los demás. Ese es nuestro programa de esta semana, lo que vamos a trabajar juntos. La lección está dividida en tres partes. Por lo menos la hemos dividido en tres partes. La primera sección tiene que ver la actitud de Jesús hacia las personas. En segundo lugar, cómo trataba Jesús a las personas. Y en tercer lugar, el método de Jesús en su ministerio sanador. Estas son las tres secciones con las cuales vamos a trabajar durante el repaso de esta lección de escuela sabática, que es la lección número 8. Por lo pronto vamos a entrar ya entonces a la primera sección que tiene que ver la actitud de Jesús ante las personas. Y aquí la primera pregunta es para Sara y le pediría a Sara entonces que de acuerdo a San Mateo 5, 13 y 14, ¿qué dos ilustraciones usó Jesús para describir a sus seguidores? ¿Por qué crees que usó Jesús esas ilustraciones específicas? Y también esto lo podemos comparar con San Juan capítulo 1, versículo 9, con el capítulo 12, versículo 46, y con Filipenses 2:15. Adelante, Sara, es tu sección para que puedas desarrollarla y trabajarla. Vale, pues para poder contestar a esas preguntas debemos ir primero a Mateo 5, versículo 13 al 16, que concluye toda la historia más específicamente.
Y dice así, que vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Realmente utiliza la ilustración que es muy conocida por muchos cristianos, porque es un buen ejemplo del lugar que tenemos cada uno en esta tierra, en este paso temporal de nuestra vida aquí en la tierra hasta que Jesús vuelva por nosotros. Y es la sal y la luz. En primer lugar, podemos destacar que la sal en ese momento y tiempo antes era un artículo cotidiano. Salario viene de sal, porque en una primera instancia se utilizaba como moneda de cambio. Era algo que se le daba valor, que era importante y que estaba en manos de todo el mundo. No era escondido, no era ocultado. Su función era que estuviera presente en cada una de las transacciones de ese momento de las personas. Así que era algo cotidiano, notorio, de todos los días. Y nosotros también, como cristianos, y lo que Dios hace en nuestra vida tiene que ser notorio, tiene que mostrarse a través de nuestras experiencias, de cómo tratamos a los demás, de cómo enfrentamos las dificultades, de cómo tomamos rienda ante las frustraciones que podamos tener. Podemos darle sentido a lo que significa cada uno de los principios bíblicos de nuestra vida, porque por mucha teoría que podamos tener y conocer y sabernos cada uno de esos valores, principios, doctrinas, si no son manifestadas en nuestro comportamiento, en nuestra vida personal y en nuestra relación con los demás, no tiene ningún sentido, no puede realizar y manifestarse su función. Entonces la sal, por un lado, la quiero simbolizar como eso, como algo notorio y que tiene que darse a conocer. Y la luz, otro tanto de lo mismo también. Es necesaria para poder ver mejor, para poder saber cuál es el camino correcto. Tomar un viaje desconocido, porque ahora tenemos GPS, pero en su momento no teníamos esas facilidades, pues la luz nos ayuda a poder ver y equivocarnos menos, porque equivocarnos, al final podemos cometer los errores, pero nos va a vislumbrar mejor y a poder discernir. Entonces, nosotros como cristianos también ser luz en la oscuridad de otras personas y también de los más cercanos a nosotros, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra propia iglesia. Sin quererlo, muchas veces podemos ayudar a otra persona a ver o a mirar de una perspectiva diferente, y eso será realmente el Señor trabajando en nosotros y el Espíritu cuando realmente dejemos que sea así. Entonces, quedarnos con esos dos ejemplos, esas dos simbologías de ser sal y luz para todos los que nos rodean, y que sea beneficioso, que realmente sea Dios y el Espíritu el que trabaje en nuestras acciones, en nuestras decisiones y en nuestra manera de relacionarnos con los demás, para que puedan observar a Jesús a través de cada una de nuestras experiencias. Y puede que esa sea la única oportunidad o las pocas oportunidades que realmente sean efectivas para llegar al corazón de una persona, o para abrir la curiosidad o la puerta a que quiera conocer más de Dios a través de nuestra vida. Que es un poquito la conclusión que les quiero compartir. Excelente, excelente. Muy bien, ha sido muy bien explicado tanto el tema de vosotros sois la luz del mundo como vosotros sois la sal de la tierra. Y las dos tienen que ver con el testificar al mundo quiénes somos y cuál es el propósito por el que estamos aquí. Recuerden que estamos estudiando cómo ministró Jesús. Y esto de cómo ministró tiene que ver justamente con ser la sal de la tierra y ser la luz del mundo.
Bueno, vamos a entrar a la segunda. Gracias, Sara. Vamos a entrar a la segunda sección y es cómo trataba Jesús a las personas. Esta es una sección muy interesante y le pediría entonces a Katy que trabajásemos esta sección con la pregunta número 2. ¿Qué palabra llena de esperanza habló Jesús a dos personajes de forma inusual, ¿no es cierto? Un centurión romano y un escriba judío. Es interesante ver esta sección porque tenemos que aprender cómo Jesús trataba a las personas. Así que, muy bien, vamos a entrar en esta sección, así que le voy a pedir a Katy que nos ayude a trabajar estos dos ejemplos de cómo trataba Jesús a las personas. Vale, pues vamos a leer el texto. Se encuentra en Mateo 8, versículos 5 al 10. Al entrar Jesús en Capernaum, vino un centurión y le rogó: Señor, mi siervo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Jesús respondió: Bien, iré yo y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo, aunque soy subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado, y dijo a los que lo seguían: Os aseguro que ni en Israel he hallado tanta fe. Y el otro texto que se encuentra en Marcos 12, versículo 34. Y dice: Cuando Jesús vio que el escriba había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a preguntarle más. Bueno, pues se ve que Jesús hizo pues unas grandes declaraciones acerca de estas dos personas que aparentemente pues no, por lo menos el centurión romano pues no era de su pueblo, y sin embargo pues tuvo una fe inmensa al decirle que solamente con hablar pues su siervo iba a sanar. Fueron revolucionarias esas palabras que Jesús dijo acerca de él, que ni aún en Israel había hallado tanta fe como la que tenía el centurión. Piensen cómo se debió haber sentido el oficial cuando Jesús afirmó lo que dijo acerca de él. Fue bueno, ¿por qué? Porque Jesús lo estaba halagando. Y entonces muchas veces tenemos que hablarle a las personas, pero también halagarlos, y cuando hacen cosas buenas, porque esto los ayuda a seguir aprendiendo y haciendo mejor las cosas. Y también en lo que dijo con el escriba, no estar lejos del reino de Dios, y Jesús tenía la capacidad de obtener lo mejor de las personas. Hay pocas cosas eficaces que un cumplido no puede abrir a los corazones al Evangelio. Es lo que estaba comentando, que un cumplido puede hacer abrir el corazón hacia el Evangelio, para que las personas, pues el Espíritu Santo los llene y pues puedan trabajar para Jesús. Qué gran ejemplo de estas dos personas hacia las personas que no eran cristianas y que conocieron de Jesús mediante ellos. Muy bien, la verdad es que Jesús trataba de forma exquisita a las personas, especialmente cuando había reales necesidades en ellos. Pero Jesús también fue muy claro, ¿verdad? Así como le dijo a los fariseos hipócritas, ¿sí? Sepulcros blanqueados, especialmente por una religión de apariencias, pues a este hombre que eran prácticamente militar, ¿cierto? Comandante romano, las palabras que le dijo fueron realmente agradables al oído. Y la verdad es que fue una bendición. Yo creo que en ese sentido tenemos que imitar a Jesús cómo trataba a las personas. Tratarlas con cortesía, tratarlas con gentileza. Como dice la regla de oro, tratar a las demás personas como nos gustaría ser tratados, ¿verdad? Y Jesús en ese sentido tenía un gran respeto hacia las personas. Muy bien, Katy, muchas gracias. Y vamos a continuar entonces con nuestro bosquejo de la lección. Hemos visto ya la pregunta número 2 y la sección número 2. Vamos entonces a ver aquí una tercera pregunta con respecto a lo mismo sobre la sección de cómo trataba Jesús a la gente. Y la tercera pregunta es para Johnny, ¿sí?
¿Qué principios vitales nos enseñan estos textos, los que aparecen ahí? Isaías 42, Colosenses 4, 5 y 6 y Efesios 4, 15. ¿Qué principios vitales nos enseñan estos textos sobre compartir nuestra fe con los demás y sobre nuestra relación con ellos? Así que esta es una pregunta muy interesante que tiene que ver con la lección de este trimestre, porque la lección de este trimestre es cómo compartir la fe con los demás, con los amigos. Así que, Johnny, adelante. Esta pregunta es para ti. Bueno, vamos a ir por partes porque para mí la pregunta está dividida en 3 partes también, a su vez, cada una por cada texto. Vamos a comenzar por Isaías 42, 3, que dice así: No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. Para mí este versículo está también igual dividido en 2 partes. Yo voy a hablar más de la primera, que es la que habla del carácter de Dios, habla sobre todo de lo que quiero centrarme. Pero la segunda también tiene tiempo. Vamos a comenzar hablando sobre la caña quebrada y la mecha que apenas arde. Jesús no vino aquí a culparnos. Antes Sara dijo que Jesús es la luz del mundo, pero no una luz estilo la de los helicópteros de policía que te persiguen y te apuntan tus defectos. Es una luz como el sol o como la luna, que está en el cielo alumbrando a todos por igual. Jesús no vino aquí a culparte. Podemos ver en muchas historias de la Biblia, por ejemplo, la de María, que es una que está estudiando mucho en casa, y es la de María que ungió los pies de Jesús. Cómo, a pesar de que María tenía muchos pecados atrás, o como el anfitrión de la fiesta, que ahora se me dio el nombre, también estaba pecando en ese momento. Al acusar a María, los dos estaban pecando, pero Jesús no acusó a ninguno de los dos. No vino a acusarlos, sino a hablar bien de ellos, a potenciar sus afectos, por así decirlo, lo contrario de defectos, sus virtudes, esa es la palabra, sus virtudes. Vino a hablar bien de ellos. Jesús no es el típico que cuando estás a punto de caer, estás sin problemas, el que viene a darte el último golpe. Hay algo que me estuve fijando. Hay un dicho que es conocido en todas las iglesias adventistas del mundo, y es que somos los únicos que cuando tenemos un hermano herido, somos los que le disparamos para terminar de rematarlo. Y me parece preocupante porque estuve mirando y es algo conocido a nivel internacional, y es algo muy preocupante. Cuando un hermano está en problemas, somos conocidos por, en vez de intentar ayudarle, recalcar sus pecados. Por nosotros mismos. El problema es que ni siquiera es por la gente del exterior, sino por nosotros mismos. Me parece bonito que nosotros sabemos en qué tenemos que mejorar. Ya no hablo de los demás, sino tenemos que centrarnos en el carácter de Jesús hacia con nosotros e intentar reflejarlo. Jesús es una persona justa. Como dice el final del versículo, con fidelidad traerá la justicia sobre todos nosotros. Si Jesús es justo y aún así no está todo el rato marcando los defectos de los demás, ¿por qué yo, que claramente no soy justo, tendría que estar haciéndolo? Pero bueno, vamos a pasar al siguiente versículo, que es Colosenses 4, versículos 5 y 6, que dice: anden sabiamente para con los de afuera, rendiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué significa andar sabiamente? Andar sabiamente. Yo estoy buscando otras versiones porque andar sabiamente es algo así, y me gusta más la expresión: compórtense sabiamente en los caminos de Cristo para aquellos que todavía no creen en Él. Porque caminar con Cristo me parece que es la forma más sabia de caminar. Si intentamos caminar siempre con Cristo, nuestra forma de ser, nuestra forma de caminar, se va a reflejar. He escuchado historias de cuando llegó Samuel, un hermano de hace muchos tiempos en la iglesia, que cuando fue a buscar a una hermana de la iglesia del aeropuerto, ya a lo lejos se dio cuenta de que era ella. ¿Por qué? Por su forma de caminar, su forma de vestir, su forma de ser. Puedes distinguir a las personas que están con Jesús. No es complicado. Al menos hay dos o tres personas, no, hay bastante gente que de lejos te sabría decir: esa persona anda con Dios. Además, en la otra mitad del versículo dice: aprovechando siempre el momento oportuno. ¿Por qué? Hay veces que se nos mete en la cabeza, hay que hablar de Jesús. A mí ya me ha pasado mucho de entrar en un autobús, o cuando estoy viajando por Madrid, entrar en el metro y escuchar a gente gritando la palabra de Dios. No digo que esas personas estén mal. Hablar de Dios siempre es bueno, pero en el momento oportuno. La mayoría de las veces lo que escucho en esos lugares es la gente de alrededor diciendo: esta persona está loca, no voy a hacer caso a esto. Y lo que provoca, en vez de atraer a las personas a los pies de Cristo, es rechazo instantáneo. Hay que saber elegir el momento, hay que saber elegir el lugar. Dios nos insta a hablar de Él, pero hay que saber cómo hacerlo.
Hay una reflexión más adelante en las preguntas que ¿es más importante hablar de Cristo o saber cómo hablar de Cristo? Y bueno, no voy a responderlo ahora porque si no luego me quedo sin tema, pero es algo que para que vayamos pensando. ¿Tiene la misma importancia hablar de Jesús que el cómo lo hacemos? Y disculpad que esté mirando mucho para allá, es donde tengo los textos y tengo algunas cosas apuntadas. Pero bueno, el versículo 6 dice, hay que tener siempre conversación con gracia sazonada con sal. ¿Qué significa una conversión con gracia? Es una conversión amena y de buen gusto. Pasa mucho de nosotros que intentamos llegar hablando a los demás. Tú estás en pecado, deberías buscar al Señor. Has dicho una mentira, busca al Señor. A la gente no le gusta que marquemos sus defectos. No hay que intentar atraer a la gente de forma dura, diciendo, los pies del Señor son tu única cura. Funciona. No voy a negarlo en muchos casos de que la gente está en situaciones horribles y les salva. Pero el método de Cristo no era ir remarcando los defectos o ir siempre al cuello, como se dice aquí. Es intentar ir con gracia, ir con amabilidad, de buen gusto. También dice con sal, una conversión con sal, lo que dijo Sara, nosotros somos la sal del mundo. Hay que intentar siempre demostrar lo que sabemos, ¿no? Intentar demostrar siempre el amor de Cristo en nuestras conversaciones. Intentar siempre responder de forma, no para ganar una discusión, que también ocurre mucho. Intentar ganar una discusión no es lo mismo que hacer a la persona entender tu punto, o hacer a la otra persona querer saber más de Dios. Muchas veces nos centramos mucho en demostrar que tenemos razón, en vez de que en lo que la otra persona ha entendido. Pasa mucho en dirigencias que al final salimos como que hemos dicho la verdad, todo el mundo, se han acabado los argumentos posibles para rebatirnos, pero al final, ¿quién ha aprendido de Cristo en un ambiente así? Muchas veces no es la forma correcta. Hay que intentar siempre llevar por delante el carácter del Señor. Cristo, cuando se metían en él, le cuestionaban, él no atacaba a la persona en sí, atacaba a veces o a las creencias de a las creencias tampoco, sino daba un ejemplo, una parábola en la mayoría de los casos, enseñando lo que él quería decir para que las personas pensaran, no para que se convencieran de lo que había dicho, sino para que ellos pensaran y pudieran llegar a sus propias conclusiones. Es muy importante eso, no martillar, no forzar a nadie a creer lo que nosotros creemos, sino a darles la oportunidad de que entiendan por qué nosotros lo hacemos así. Y pasando al último versículo, que es Efesios 4:15, dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo aquel como es la cabeza, es decir, Cristo. Todo lo que he mencionado ahora es para llegar a este punto. Nuestro objetivo final, ¿cuál es? Es llegar a ser como Cristo, atraer a cuantas más gente podamos a sus pies. No estamos intentando tener razón en un debate, no estamos intentando que la gente sepa que nosotros tenemos la verdad, estamos intentando ser como Cristo, intentamos compartirlo con los demás. Muchas veces perdemos el foco de lo que queremos decir y me parece muy importante siempre tener en claro que nuestro objetivo es Cristo, ser como Él y que los demás lo puedan conocer, aplicar su forma de ser en nuestras vidas. Y bueno, para mí estos son los puntos principales que nos querían enseñar estos versículos y nuestra fe sobre ellos. Muy bien, excelente, muchas gracias, la verdad. Seguir el método, seguir el ejemplo de Jesús de cómo trató a la gente, ¿verdad? Especialmente siempre con palabras alentadoras, llenas de gracia, siendo siempre una influencia positiva. Es cierto lo que has dicho, hay que, en lugar de condenar a la gente, hay que tratarla como Jesús la trataba, ¿verdad? No condenando a la gente, sino a la mujer encontrada en adulterio, no la condenó, sino le dice, vete, yo tampoco te juzgo, yo tampoco te condeno, pero claro, no peques más, ¿verdad? Así que es interesante la manera como Jesús trató a la gente de forma tan compasiva, sin herir sensibilidades. Muy bien, pues muchas gracias, Johnny. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta de nuestra serie. Vamos a tratar de analizar sobre el método de Cristo. Ahora, esta sería la tercera sección de nuestro programa, de nuestra escuela sabática, el método de Jesús en su ministerio sanador. Esta sección es muy, pero muy interesante porque Jesús tenía su forma para trabajar con los enfermos, su metodología muy concreta. Y aquí sería interesante que dialoguemos sobre esto. La siguiente pregunta es para Sara.
qué indicios tenemos en ambas historias, las que aparecen arriba, la historia del paralítico y la mujer con el flujo de sangre? En ambas historias, ¿cómo podemos analizar que Jesús vinculó la curación física con satisfacer la necesidad principal de reconciliación con Dios? Es una pregunta interesante, donde se ve la parte física y la parte psíquica, emocional y espiritual. Bueno, esta sección pues le corresponde a Sara para que nos diga algo al respecto. Sí, Sara, adelante. Bueno, vamos a reflejar un poquito la historia del paralítico en primer lugar. Estamos en Mateo 9, del 1 al 7. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados». Dice entonces al paralítico: «Levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Aquí vemos en primer lugar, pues eso, un milagro físico del Señor a un paralítico, que luego puntualizaré algunas cositas. Pero también hago referencia a la mujer con el problema de flujo, que está en Marcos 5, 25 y al 34, y que es igual. Es una curación física, pero que trasciende a lo espiritual. Porque es verdad que Jesús siempre se acercaba a todos, mostrando su interés y queriendo su bienestar, porque Jesús quiere que nosotros tengamos vida, pero en abundancia. No quiere que estemos doloridos o con problemas o dificultades, para nada. Él quiere que seamos exitosos en todo, en nuestra salud, en nuestros proyectos, pero el fin principal de Jesús para nuestras vidas es que podamos encontrarnos con Él cuando venga por segunda vez por nosotros. Y eso solo lo vamos a conseguir, y el Señor va a tener éxito en nuestra vida cuando aceptemos esa sanación espiritual, cuando lo aceptemos a Él. A mí me gustó en la referencia del paralítico que antes de realmente hacerse manifiesto el milagro, Jesús explica y pregunta a los escribas que lo cuestionaban porque blasfemaba, que es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Realmente los milagros y sanaciones, para Dios no hay nada complicado. Realmente no hay nada complicado porque Dios tiene poder en su palabra. Pero choca una parte de su poder con nosotros, que es nuestra voluntad de querer seguirlo o no. Eso ya es más complicado porque tenemos un Dios tan amoroso y que para nada es tirano, ni dictador, ni autoritario, que nos da la libertad de decidir si queremos seguirlo o no. Entonces siempre, y hay milagros difíciles en el ámbito físico, económico o problemas familiares, pero romper los prejuicios y decidir seguir a Cristo y ser victoriosos en nuestra carrera espiritual, eso sí es un milagro, porque el mundo cada día, nuestras circunstancias no van a procurar acercarnos a Dios, sino todo lo contrario. Entonces realmente, tanto en el paralítico como en la mujer del flujo de sangre, donde yo veo el principal milagro es en el cambio espiritual de sus vidas, y que sea manifiesto en esa segunda venida que Dios fue exitoso y que los veremos allí, y a cada uno de los que me están escuchando, que realmente el milagro es nuestra conversión y decisión por Cristo cada día, a pesar de otros problemas y milagros que vamos a ver, pero el principal tiene que ser ese. Muy bien, muy bien. Es que si cuando estamos estudiando cómo ministrar al estilo de Jesús, siguiendo el método de Jesús, Jesús se interesaba realmente en las personas y trataba de satisfacer todas sus necesidades. Y hay necesidades físicas, es cierto, como estas enfermedades, tanto del paralítico como esta mujer del flujo de sangre, pero Jesús miraba más que eso, miraba también la salud del espíritu, la salud del alma.
Por eso bien dice la tercera epístola de San Juan, versículo 2, ¿no? Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que Jesús era cuidadoso al ver ambas cosas. Así que muy bien, Sara, muchas gracias. Hemos respondido perfectamente a esta pregunta y gracias por tus aportaciones. Vamos ahora a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es muy interesante. ¿Qué triple enfoque, ¿sí? ¿Qué triple enfoque formaba la base del ministerio de Cristo? ¿Cómo satisfacía las necesidades de las personas y qué impacto tenía en sus vidas? Bueno, Katy, esta sección es para ti, esta pregunta, la triple misión de Jesús aquí en la tierra, cómo Él trabajó para satisfacer las necesidades de la gente. Muy bien, adelante, Katy, es tu parte, adelante. Vale, pues vamos a leer Mateos 4, 23 al 25. Y dice, y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los que se sentían mal, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y los siguió un gran gentío de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Y el versículo que se encuentra en Mateo 9, 35. Y dice, y Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia. Bueno, pues, ¿cuál es el triple enfoque que formaba parte del ministerio de Cristo? Pues Jesús combinaba la enseñanza, la predicación y la curación. Él compartía principios eternos para que todos pudiéramos vivir vidas con significados y con propósitos. Como ya habían dicho, que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y su ministerio reveló que no solamente en abundancia, sino para permitirnos más que abundancia, superabundancia, para que pudiéramos vivir perfectamente como Él quería que viviéramos. Y esta historia pues nos enseña que cuando Jesús vino aquí, nos vino a enseñar. ¿Y qué hacía Jesús? Pues Jesús sanaba, Jesús se acercaba a las personas, veía sus necesidades, sus dolencias, sus problemas físicos primero, que es lo que deberíamos hacer todos antes de predicar el Evangelio, simplemente ver las necesidades que tienen las personas, ya sea física, material o espiritual, ayudarlos primero, solucionar sus problemas, hacernos amigos y después hablarles del amor de Cristo, como Él hacía. Después les predicaba, después que los ayudaba les decía, ven y sígueme, ven y habla a los demás. Es lo que Jesús hizo, ¿ves? Lo que nos enseñó. Su ministerio es una enseñanza grandísima para nosotros, que deberíamos hacer pues como Él hizo. Primero, acercarnos a las personas, conocer sus necesidades, hacernos sus amigos y después enseñarles del amor de Cristo. Y no solo eso, sino que vean nuestro ejemplo, nuestra manera de vivir, que vean paz, que vean tranquilidad en nosotros, que vean que a pesar de que tenemos problemas, tenemos un Dios grande en el que podemos confiar. Y qué mayor ejemplo que ese, cuando las personas nos vean la situación en la que nos encontramos y que vean, pero ¿cómo es que tú puedes tener paz? ¿Cómo es que tú puedes tener tranquilidad? Pues claro, porque tenemos un Salvador que es el que nos permite tener paz en medio de la tormenta y es el que nos permite estar viviendo en este mundo de tantas dificultades. Pues eso pues como pude resumir las preguntas, ¿ves? Muy bien, excelente, lo has hecho bastante bien, perfecto. La misión de Jesús, ¿verdad? Que era enseñar, predicar y sanar. Yo creo que nuestra iglesia, la iglesia adventista en el mundo, cumple esa triple misión, porque enseñamos a través de nuestros colegios y universidades, que son cientos y miles en el mundo. Universidades tan buenas como la que yo estudié, la Universidad de Montemorelos, la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Andrews, universidades muy buenas. También tenemos grandes hospitales maravillosos, que es ahí donde se sana, donde trabajamos en la sanidad, ¿sí? Y bueno,
las iglesias es donde se predica. Así que Jesús enseñaba, sanaba y predicaba. Muy bien, y sobre todo, eso que ha dicho, el método de Jesús, ¿verdad? Cómo se interesaba por la gente, para luego después les hacía sus amigos y luego después les decía, sígueme. Muy bien, gracias Katy, gracias por tu aportación. Y ahora sí, nos vamos a la última pregunta, de nuestra lección de escuela sabática. Jesús pasó todo el día sanando a los enfermos. Esto está en Marcos capítulo 1, 32 al 39. Dice que pasó todo el día sanando a los enfermos y echando fuera demonios. Después de pasar tiempo en oración en la mañana siguiente, cuando las más multitudes buscaban aún más para más curación, se fue a otra ciudad. Aquí viene la pregunta, Johnny, ¿por qué no lo sanó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Jesús no atendió a sus necesidades de sanidad? Fíjate bien, todo el día, un día antes había estado sanando, pero una vez que amaneció dijeron, vámonos a otra ciudad. Así que, Johnny, pues, trabájanos un poco esta pregunta con respecto a la actitud de Jesús en estos momentos. Voy a ser sincero, la primera vez que leí la pregunta yo me quedé exactamente con el texto, lo primero que me quedé es, ¿por qué no lo sanó? Pero justo después de leer Marcos, del 1 al 39, justo después del versículo 37, viene la respuesta. Y es que dice Jesús, vamos a otras aldeas donde también pueda predicar, porque para esto he venido. Y Jesús salió predicando a toda Galilea, predicando por sinagogas y expulsando demonios. ¿Por qué no los curó? Yo tengo una teoría, pero vamos con lo que dice la Biblia. La gente, ¿por qué iba buscando a Jesús? Iba buscándole en busca de curación. Curación probablemente física, escuchando los milagros que habían estado sucediendo. Pero Jesús no viene a dar solo curación física. Jesús salió a predicar, a dar un mensaje y curación. Yo creo que Jesús sí lo sanó, pero no de la forma que ellos querían. Porque plantó la semilla de su evangelio en sus corazones. Plantó una semilla que podría haberle sanado. Podría haber sanado toda su parte espiritual. Como Sara y también dijo Katy antes, Dios no está aquí solo para tener sanación física, sino la espiritual. Jesús probablemente no pudo sanar a todos por el hecho de que tenía un ministerio mayor por hacer. No se quiso centrar tanto en una ciudad, sino que quiso centrarse en todo el mundo. Al igual que nosotros somos llamados a predicar a toda nación, tribu y lengua, Jesús quería centrarse en predicar a toda Galilea. Recorrió toda Galilea predicando en sinagogas, expulsando demonios, como dice el texto. Jesús buscaba sanar a la gente, pero buscaba sanarlos de una forma bastante diferente a la que muchas veces esperamos. Sinceramente, no tengo mucho más que decir. Sara y Katy han dicho la mayoría de lo que pretendía decir, pero es importante que tengamos claro esto. Jesús está aquí para sanarnos, no solo físicamente, sino mental y espiritualmente. A veces se nos olvidan esos aspectos. Siempre nos centramos, tenemos una herida, se me ha hecho daño aquí, pero las heridas mentales y las físicas muchas veces son mucho más difíciles y requieren mucho más tiempo para curarse que las anteriores. Y Dios nos da una promesa maravillosa, que es que está aquí para ayudarnos y sanarnos. Jesús está dispuesto a siempre buscarnos para darnos su ayuda. Por eso, yo creo que no curó a las personas, porque ellos no estaban buscando la curación que Jesús quería darles, estaban buscando una curación más física, pero la Biblia no lo dice. Yo considero, todo lo que he dicho antes, que Jesús simplemente estaba buscando expandir el Evangelio, expandir la curación que de verdad todos necesitamos. Muy bien, de hecho la respuesta está perfecta cuando dice, para esto es venir, para predicar el Evangelio. Y Lucas 19:10 lo ratifica, ¿no? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y su propósito fundamental, su misión era salvar. Y entre más abarcaba su predicación y más llegaba a corazones, así era. Gracias, Johnny. Excelente respuesta. Gracias a tu participación. Y bueno, llegamos a la conclusión de nuestro programa. Prácticamente hemos visto las 3 secciones de cómo Jesús ministraba a las personas. Ahora, a manera de conclusión, de acuerdo a Mateo 25, 31 al 46, es un pasaje largo, pero que habla acerca de el ministerio práctico de Jesús, de tratar a las personas. ¿Cómo describe Jesús el cristianismo genuino? Y enumera las áreas de ministración de las que habla este pasaje. Yo les preguntaría, esta pregunta va para los 3, para que en un minutito cada uno pueda
dar una respuesta. ¿Cómo creen que es el cristianismo genuino y auténtico para el día de hoy, de forma práctica? En base a esos textos que están allí, ¿cómo debería de ser el cristianismo práctico que debería de hacer nuestra iglesia actualmente hoy? ¿Será que más teoría o más práctica? ¿O qué sería lo mejor? Esta manera de conclusión. Bueno, ¿quién quiere empezar primero? Sara, adelante, Sara. Pues yo, por ejemplo, recalcaría la sencillez. Intentaría, ya es difícil romper ciertos prejuicios, estructuras que han permanecido durante mucho tiempo, maneras de hacer o liturgias o, no me sale la palabra, pero bueno, procesos que en nuestra iglesia pues pueden perdurar porque hemos vivido con eso y hay una historia y creo que al final también va formando parte de la identidad, pero creo que el cristianismo va más allá de la identidad que podamos tener como denominación, porque al final de los tiempos pues seremos uno y ya está. Entonces yo iría a la sencillez, a los principios básicos que hacen realmente el que se pueda reflejar el carácter de Jesús, que la persona lo pueda ver a través de tu comportamiento, a través de la manera sobre todo que tienes de tratar a las personas, tus dificultades y las frustraciones personales. Ahí es cuando realmente vamos a poder, desde mi punto de vista, si Jesús está o no está contigo. Porque de las cosas más difíciles que podamos tener en nuestra vida es el control de nuestro egoísmo y de nuestro ímpetu. Y si Jesús es capaz, a través de nuestra relación personal con Él, enriquecer eso y borrar todo aquello que pueda ser negativo, no solo para nosotros, sino para los demás, ahí vamos a poder mostrar a Jesús. Muy bien, eso es práctico, manifestar nuestro cristianismo en forma sencilla, ayudando a los demás. Muy bien, Johnny. Vale, para mí es casi todo lo que ha dicho Sara. Yo también, para recalcar algo diferente, recordemos siempre a dónde tenemos la vista. La vista. Somos cristianos, ¿no? Cristianismos. Nos tenemos que centrar en Cristo siempre. Tanto intentar parecernos a Él, intentar llevárselos a Él, a otras personas, intentar llegar hasta Cristo. Me parece que hay que siempre tener como foco, siempre a Cristo. Para mí un cristiano genuino es la persona que consigue adaptar no adaptar en su vida, sino intentar que el amor de Cristo pueda cambiar su vida para conseguir llegar a parecerse cada vez más a Él. Que Cristo haga un cambio en nuestras vidas y en la vida de aquellos que nos rodean. Y sobre todo siempre con el propósito de llegar, como digo, a Cristo, esperando siempre su segunda venida. Muy bien, gracias. Ser como Jesús, actuar como Jesús y hacer el bien a la gente como Jesús. Muy bien. Katy, eres la última. Adelante. Vale, es que han resumido todo ellos dos, pero bueno, es como decían, ser menos egoísta, menos egocéntrico, ser más sencillo y ser más receptivos a las necesidades de las personas, mostrar más nuestra relación con Dios, como decía Johnny, porque lo primero es centrarnos en la meta que debe ser Cristo, debe ser nuestro diario vivir, una íntima relación con Él diariamente, y a través de esa relación que tengamos con Cristo, pues mientras más llenos estemos de su amor, pues más como que nos va a salir solo en la predicación del Evangelio y nuestro ejemplo, pues las personas lo van a notar, van a ver una diferencia en nosotros y van a saber que somos cristianos. A veces viene por la curiosidad de por nosotros mismos dar el ejemplo de lo que ven en nosotros a las personas. Muy bien, de verdad que Dios, el Señor nos llama a tratar de ser más altruistas hacia los demás, dar de comer a quien lo necesita, trabajar con las viudas, trabajar con los huérfanos. Un cristianismo realmente práctico y auténtico. Que el Señor nos ayude para que seamos así. En esta parábola de las ovejas y los cabritos, se nos exhorta a eso, a satisfacer las necesidades físicas de las personas que nos rodean, pero también sobre todo espirituales. Y ese es uno de nuestros trabajos, ¿verdad? Atender las 4 dimensiones del ser, la parte física, la parte mental, emocional, espiritual. Que Dios nos ayude como iglesia a ser la sal de la tierra, ser la luz del mundo y poder trabajar con las personas.
Vamos a concluir con una palabra de oración. Voy a pedirle a Johnny que nos dirija para concluir. Adelante, Johnny. Señor, queremos pedir hoy, en tu santo nombre, que todo lo que hemos hablado hoy, todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos estado viendo esta semana, no caiga en saco roto, Señor. Que podamos aprender y poner en práctica todo lo que hemos visto. Y, Señor, ayúdanos a parecernos a ti. Que podamos aprender de tu forma de ser, de tu forma de actuar, para que podamos mostrar tu amor a todas aquellas personas que lo quieren, Señor. Queremos pedirte también en especial por todas aquellas personas que, aun queriendo saber de ti, no tienen posibilidad. Y para que puedas utilizarnos para ser un instrumento para poder hacerles llegar el mensaje. Te tenemos a ti, Señor, como objetivo. Queremos llegar hasta ti. Queremos que nos guíes, que nos apoyes, que nos ayudes. También, Señor, queremos agradecerte por todo lo que siempre nos das, por siempre cuidarnos, siempre estar a nuestro lado, las bendiciones que pones en nuestra vida y por siempre pensar en nosotros para darnos lo mejor. Señor, quiero pedirte también, ahora que vamos a concluir la escuela sabática, que puedas apoyar a todas aquellas personas que quieren saber un poco más de ti, Señor, que puedas guiarnos. Y también que vamos a dar paso al culto, que también puedas bendecirlo, Señor, que todo pueda ir según tu voluntad. Y muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que todo lo que hayamos dicho hoy haya sido para tu honra y gloria. Es lo que queremos pedir en tu santo nombre. Amén. Amén. Muy bien, pues gracias y nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven desde sus casas. Bendiciones para todos. Hola, muy buenas. Todos sabemos que estamos viviendo momentos muy delicados. Nuestro concepto de mundo está cambiando muy rápido, pero seguimos confiando en Dios. Aunque estamos resguardados en nuestras casas, no dejes que esto te paralice a seguir llevando las buenas noticias que Dios te dejó un día en su palabra. Para ello es necesario que cada uno dé sus ofrendas y diezmos según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación, sino porque Dios ama al que da con alegría. Si eres de la Iglesia de Las Palmas, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Si eres de la Iglesia de Tamaraceite, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Si eres de Hope Home, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Si eres de la Iglesia de Vecindario, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Y si eres de la Iglesia de Ingenio, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Y recuerda, Dios está siempre al control. Y ahora viene el momento más esperado de toda la casa, la historia para los peques. Hola queridos amiguitos, hoy les contaré una linda historia que se llama Dos hombres y un mensaje extraño. El versículo para memorizar está en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34, que dice: Para Dios no hay favoritismos. El mensaje para la historia de hoy es: los hijos de Dios pueden ser amigables con todos. ¿Quién predica en tu iglesia cada sábado? Pedro acostumbraba predicar de Jesús solo a los judíos. Pero Dios tenía otros planes para él. Una tarde, Cornelio, un buen hombre, se arrodilló para orar en su cuarto.
Aunque no era judío, creía en Dios y frecuentemente oraba. Un día, repentinamente un ángel se presentó delante de él. Cornelio estaba atemorizado. Dios ha escuchado tus oraciones y quiere que envíes a buscar en Jope a un hombre llamado Simón Pedro. Pídele que venga a visitarte. Entonces el ángel desapareció. Cornelio obedeció inmediatamente. Al día siguiente, mientras los siervos de Cornelio se acercaban a Jope, Pedro subió a la terraza de la casa donde se hospedaba. Pedro tenía hambre. Decidió orar hasta que llegara la hora de comer. Pero repentinamente Pedro tuvo una visión. Vio una gran sábana que bajaba del cielo llena con toda clase de animales y aves. Una voz le dijo: Mata a los animales y cómelos, Pedro. Señor, yo no puedo hacer eso. Nunca he comido alimentos inmundos. Dios los ha hecho limpios. No los llames inmundos. Pedro vio la misma visión 2 veces más y estaba confundido. Entonces el Espíritu Santo interrumpió sus pensamientos. Abajo hay 3 hombres que te buscan. Ve con ellos. Yo los he enviado a ti. Pedro bajó inmediatamente y se encontró con los 3 mensajeros de Cornelio. Yo soy el hombre que buscan. Así que al día siguiente, Pedro y algunos amigos viajaron a la casa de Cornelio. Mientras caminaban, Pedro pensaba en la visión. Finalmente comprendió lo que significaba. Cuando llegaron, encontraron la casa llena de personas. Pedro le dijo a Cornelio: Dios me ha mostrado que Él ama a todas las personas y me ha enviado para decirte las buenas nuevas acerca de Jesús. Entonces Pedro enseñó a la gente todo lo que sabía acerca de Jesús, y ellos creyeron. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo vino sobre todas las personas y empezaron a alabar a Dios con exclamaciones de alegría. Cornelio, su familia y sus amigos pronto fueron bautizados. Pedro había aprendido algo muy importante. Dios los ama a todos, sin importar qué idioma hablan o cuál es el color de su piel o dónde viven. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros también sepamos. Momentos musicales. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque
hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame. Momentos de oración.
Hola, hola, queridos hermanos, un saludo cordial para todos. Tengan un feliz sábado. Me gozo poder transmitiros un mensaje más de la palabra de Dios. Me dirijo especialmente a aquellos que, por causa de la pandemia, con prudencia están quedándose en sus hogares. Y pues, para mí es un placer y un gozo poder llevarles el mensaje de Dios a vuestros hogares. Quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro de Efesios, el capítulo 4, de los versículos 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es un pasaje muy interesante donde nos presenta Pablo cómo era la vida antes de Jesús y posteriormente. O sea, hay un antes y un después una vez que uno conoce a Jesús. Vamos a analizar este pasaje el día de hoy, pero antes quisiera invitarte a hacer una oración conmigo. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias porque nos permites escudriñar tu palabra. Quédate con nosotros en este estudio, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, porque te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. A fin de que mi presentación sea más didáctica, voy a compartir pantalla para presentarles un PowerPoint donde viene toda la estructura y el bosquejo de mi presentación. Ese es el título del tema para el día de hoy. Transformados por su gracia. Ese es el título. Y vamos concretamente a analizar dos textos de los que hemos leído. El primero está en Efesios, el capítulo 4 y el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Aquí hay una pregunta que podemos hacernos. ¿Y cómo andaban los otros gentiles? Y el otro texto es Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Y de aquí surge una pregunta muy importante. ¿Cómo era nuestra pasada manera de vivir? Yo voy a presentarles a través del texto que hemos leído de Efesios 4 respuestas a esta pregunta de cómo era nuestra pasada manera de vivir. El versículo 17 del capítulo 4 dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, andar en la vanidad de su mente. Esto significa, la palabra vanidad significa vacío. Cuando Salomón decía que todo lo había tenido en su vida, pero al final termina en su discurso, vanidad de vanidad, todo es vanidad. O sea, todo es vacío. Podéis tener todo lo que sea, pero finalmente la vida es vacía, sin contenido. Una mente vana o una mente vacía es una mente sin objetivos, una vida sin propósito, sin dirección, sin un sentido de utilidad, sin un sentido de misión. Una persona en un estado así, pues prácticamente ha perdido el rumbo en su vida. No conoce ni cuál es su origen, ni cuál es su propósito en la tierra, ni cuál es su destino. Es una mente vacía. Es un vacío existencial, un vacío espiritual, con poca fortaleza interior. Es un vacío que atormenta, un vacío que frustra. Y lo peor es que la persona busca medios incorrectos para encontrar satisfacción y felicidad. Generalmente buscan drogas, alcohol y otros medios no sanos para llenar ese vacío. Una persona vacía
Es una persona que siempre está buscando incesantemente llenar ese vacío interior. Una mente o una vida vacía se dedica a lo que no tiene sentido. Una mente vacía se desgasta intentando explicar las cosas con conocimientos superficiales y ficticios, con filosofías, intentando encontrar sentido a su vida. Es triste, pero muchas personas viven así en el mundo hasta que encuentran a Jesucristo. Y Jesucristo entonces le llena de fe. Y es que la fe es la clave para llenar ese vacío, porque la fe concede al individuo paz mental, paz a esa mente rebelde. Solamente la fe puede llegar a iluminar ese entendimiento entenebrecido. Solamente la fe puede darle identidad a esa persona alienada. La fe es la que llena ese vacío. Pero sigamos con nuestra gran pregunta. ¿Y cómo era nuestra pasada manera de vivir antes de conocer a Jesús? ¿Cómo era nuestra vida? En segundo lugar, el apóstol Pablo nos dice que una persona antes de conocer a Jesús vivía una vida con una mente entenebrecida. Eso lo dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Y qué significa tener el entendimiento entenebrecido? Significa que no hay una comprensión clara de las cosas, no hay sobriedad, no existe claridad en sus pensamientos, su comprensión está en tinieblas, no hay coherencia en sus ideas. En estas condiciones, si la persona persiste, existe una tendencia a deformar la realidad. Así es que es difícil estar viviendo en una situación de una mente entenebrecida. Hay 3 razones, explica Pablo, de por qué una persona puede vivir en oscuridad. Eso está allí en el versículo 18. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. 3 cosas, 3 razones. Número 1, ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios significa que viven sin esperanza, sin fe. En segundo lugar, por la ignorancia que hay, es decir, falta de conocimiento de la palabra. Y número 3, por la dureza de su corazón, es decir, falta de sensibilidad espiritual. Así que esas son las 3 razones que Pablo expone. El problema es que vivir en oscuridad es una especie de desviación psíquica por causa del pecado y produce una soledad que causa dolor. Es la soledad de las personas espiritualmente vacías. Solamente el Señor puede dar luz al alma, luz al corazón. Así que no es fácil. Vamos a la tercera respuesta a cómo era nuestra pasada manera de vivir. La tercera respuesta la tenemos allí en el versículo 19. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Perder toda sensibilidad es perder toda conciencia, perder la conciencia moral. Una persona insensible es el resultado de la consecuencia de una vida separada de Dios. Esa pérdida de sensibilidad espiritual llega a afectarle a su ser entero, en sus relaciones con la familia, con los amigos, con la comunidad. En fin, la persona se torna ruda, descortés, desagradable, violenta, egoísta, y no le importan los sentimientos de los demás. Una persona insensible no se preocupa si ofende o desagrada a los demás, no toma en cuenta a los demás. Es más, las personas son instrumentos de su servicio, máquinas que conecta o desconecta según sus necesidades. La persona insensible es un semimonstruo humano impuro, quien se deja llevar por sus deseos pecaminosos. Y como dice el texto aquí en el versículo 19, una vez que se convierte en insensible, dice aquí, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Una mente insensible puede llegar a la fornicación, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos, la avaricia, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. Ese es el resultado. Aquí el texto bíblico utiliza una palabra que me llama la atención.
para cometer con avidez toda clase de impurezas. La palabra avidez significa insaciabilidad imperativa, un deseo desbordante de saciarse de los deseos carnales, un amor por poseer, estar poseído por un espíritu bajo, o también significa obsesión por conseguir lo que pertenece a otro. Así que es terrible la persona que pierde toda sensibilidad porque prácticamente su conciencia se cauteriza. Ahora bien, vayamos a contestar la última respuesta a esta pregunta: ¿cómo era nuestra pasada manera de vivir? Pablo nos da una respuesta, aunque esta no está en Efesios, está en Colosenses, en el versículo 21, capítulo 1. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pablo está diciendo aquí que una persona, antes de entregar su vida a Jesús, es posible que llegue a poseer una mente enemiga de Dios, una mente que sea contradictoria a los designios de Dios, un pensamiento de continuo solamente al mal. Es una mente violenta, una mente hostil y agresiva, una persona sin principios y sin valores, una persona que sea contradictoria a todo lo que Dios dice. Ahora, la gran pregunta de nuestro tema, que es el corazón de nuestro tema, es: ¿puede una persona ser transformada? ¿Es posible que alguien pueda llegar a hacer cambios en su vida? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos hoy. La respuesta es que efectivamente una persona puede ser transformada. La Biblia dice: si alguno está en Cristo, eso es posible. ¿Cómo es posible eso? Vean lo que dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así que la naturaleza humana puede ser transformada, especialmente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él puede transformar a esa persona insensible. Dios puede transformar a esa persona con una mente enemiga, esa mente contradictoria. Dios puede transformar a una persona cuyo pensamiento sea de continuo solamente al mal, una persona con una mente vacía. El Señor puede hacerlo a través de Jesús. Pero esto implica un proceso. Este proceso implica 3 pasos. El primero de ellos es: despojaos del viejo hombre. El segundo paso es: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el tercer paso es: vestíos del nuevo hombre. Vamos a analizar cada uno de estos elementos del proceso. En el primer paso, eso está en el versículo 22. Fijaos lo que dice el versículo 22. Dice la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos significa de la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Esto simbólicamente está comparado con las vestiduras. Vamos a buscar el libro de Zacarías, el capítulo 3. Aquí en el capítulo 3 se nos habla acerca del sacerdote Josué. Cómo se le cambian sus vestiduras, le despojan de sus vestiduras para vestirle de nuevas vestiduras. Dice el capítulo 3 del libro de Zacarías: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala.
Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. También tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Qué interesante, ¿no? Este es el momento en que se ordenó prácticamente al ministerio al sacerdote Josué, aquí en Zacarías, y dice que se le despojó de sus vestiduras viles, y aquí define las vestiduras viles como su vida antigua de pecado. ¿Sí? Así lo menciona aquí cuando dice que he quitado tus vestiduras viles, he quitado tu pecado, he quitado de ti el pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Así que el primer paso es despojarnos del viejo hombre, el cual está viciado de deseos engañosos, dice Pablo. El segundo paso es pasar por un proceso de transformación, de renovación interior. Pablo dice en Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y aquí me hace recordar lo que dice Pablo en Romanos el capítulo 12, Romanos el capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recuerden que la transformación del ser humano, la transformación por su gracia, es el resultado de una renovación interior, una renovación espiritual. Y eso ocurre en nuestra mente, transformado por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento. Los cambios interiores se llevan aquí en el corazón, un cambio del corazón. Así que este sería el segundo paso en el proceso, ir a Jesús para ser renovado cada día, ser transformado, pero eso implica una renovación interior. Ahora bien, el tercer paso es revestíos. El versículo 24 es vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si ustedes van al libro de Lucas, en el capítulo 17, se encontrarán una historia realmente impresionante. Es la historia del hijo pródigo. Ustedes recordarán que ese joven, una vez que recibió la herencia, la despilfarró con sus amigos. Una vez que la había despilfarrado, tocó fondo, se había acabado su dinero, se habían agotado sus amigos, prácticamente no tenía amigos, no tenía dinero y estaba trabajando cuidando cerdos. Dice que tenía hambre cuando vio comer a los cerdos de sus algarrobas. El capítulo 17 me impresiona cómo, el capítulo 15, me impresiona en el versículo 17 cómo él cuando toca fondo, él vuelve en sí, dice la Biblia, vuelve en sí. Capítulo 15, versículo 17 dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y cuando el hombre vuelve en sí, cuando el joven vuelve en sí, es cuando toma las mejores decisiones. Y dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Una vez que tomó la decisión, se levantó. Dice la Biblia, se levantó y fue a su padre, y cuando estaba lejos, el padre lo vio, fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y el calzado en sus pies. Habla de un revestirlo. Obviamente para vestirlo
había que bañarlo, limpiarlo, lavarlo. Es decir, que antes de ponerle la ropa limpia, había que pasar por un proceso de limpieza que simboliza el bautismo. Es necesario, una vez que te despojaste de tu antigua vestidura vil, de tus vestiduras viles de pecado, pases por el proceso de renovación interior, pases por el lavamiento espiritual simbolizado por el bautismo y seas cubierto por las vestiduras blancas que solamente Jesús puede dar. El libro de Apocalipsis dice que todos aquellos que pensamos en el tiempo del fin son personas que seremos vestidos de vestiduras blancas. En Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El Señor quiere revestirte de sus vestiduras blancas. Quiere hacer de ti un hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad. Y una vez que eres revestido, comienza un proceso de santificación, un proceso de cambios continuos. El libro de Efesios, que es el que hemos estado leyendo, menciona una serie de cosas donde la persona se puede verificar los cambios. Por ejemplo, desechando la mentira y hablando la verdad, dice el versículo 25. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso es una persona que ha sido revestida. No se deja dominar y controlar por un ataque de enojos. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. Ha sido vestido, ha sido lavado, ha sido limpiado. Ya no robes más. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hablará siempre con la verdad y hablará palabras llenas de bondad. Saldrá de su boca cosas buenas. Por eso bien dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando Cristo nos reviste de su manto de justicia, lo que se ve es una persona totalmente transformada por su gracia, donde desecha la mentira, controla su carácter, no roba más, respeta la propiedad, una persona que respeta la dignidad de las personas y sobre todo no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Una vez que tuvimos una conciencia, diríamos, mala, una vez que pasamos por un proceso de limpieza, el Señor nos sella con su Santo Espíritu para no negarle más. Dios nos ayude para que hoy tú decidas vivir una vida consagrada a Jesús. Yo quisiera invitarte para que hoy tú decidas entregar tu vida a Jesús a través del bautismo, que tú puedas despojarte de tu antigua naturaleza y puedas vivir una nueva naturaleza en Jesús, ser revestido del manto de justicia que solamente Jesús puede dar. Quiero orar contigo para concluir. Gracias, nuestro Padre y nuestro Dios, por este estudio, porque hemos descubierto el proceso de cómo una persona puede llegar a ser justificada y restaurada. Comienza con un despojarnos de nuestra antigua naturaleza llena de pecado. En segundo lugar, continúa con una renovación interior, una renovación del pensamiento. Y en tercer lugar, una sanidad total, un revestirnos del manto de justicia de Jesucristo. Señor, guárdanos, perdónanos, límpianos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga en este día sábado.
porque unes nuestra